En un mundo lleno de peligros, un astuto zorro llamado Félix se encuentra constantemente en situaciones donde sus enemigos intentan capturarlo. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna de elementos inesperados o personajes amigables, Félix siempre logra escapar. Cada capítulo presenta un nuevo encuentro emocionante y una forma ingeniosa en la que Félix se salva, destacando su inteligencia y la ayuda que recibe. Cada capítulo presenta un nuevo encuentro emocionante y una forma ingeniosa en la que Félix se salva, destacando su inteligencia y la ayuda que recibe. El escape nevado. Félix escapa de una manada de lobos en una tormenta de nieve. A punto de atraparlo y la corriente se lo lleva. El río es rápido y el paisaje es montañoso. Hace mucho tiempo, en un bosque muy lejano lleno de altos árboles y verdes praderas, vivía un zorro llamado Félix. Félix no era cualquier zorro, era famoso entre los animales del bosque por su inteligencia y astucia. Un día, mientras Félix daba un paseo en busca de su almuerzo cotidiano, un oso enorme y hambriento lo avistó. El oso, conocido en el bosque como Bruno, decidió que un zorro sería un buen banquete. Comenzó a perseguir a Félix por todo el bosque. Pero Félix, que era mucho más rápido y ligero que Bruno, no se preocupó. Confiaba en su ingenio para salir de cualquier problema. Mientras corría evitando los pesados pasos de Bruno que resonaban por todo el bosque, Félix llegó a una zona llena de túneles subterráneos que él mismo había cavado tiempo atrás como parte de un plan ingenioso. Estos túneles estaban repartidos por todo el bosque y solo Félix sabía bien cómo utilizarlos. Sin pensarlo dos veces, Félix rápidamente se lanzó hacia la entrada de uno de sus túneles justo antes de que Bruno llegara. Al ver desaparecer a Félix, el oso se detuvo confundido, olfateando el aire y rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Félix, que ya estaba a buen resguardo dentro de uno de sus túneles, se deslizaba tranquilamente. Félix podía observar y escuchar a Bruno desde uno de los orificios de sus pasadizos secretos. A pesar de la pericia del oso en la búsqueda, nunca pudo ver ni rastrear a Félix, ya que los túneles estaban cuidadosamente diseñados. Después de un rato, Bruno se rindió y se marchó, buscando otra cosa para saciar su hambre. Mientras tanto, Félix salió del túnel por una salida diferente, asegurándose de que no hubiera más peligro alrededor. Con una sonrisa astuta, pensó cuán útil había sido su red de túneles y lo feliz que estaba por haberlos hecho. Y así el zorro Félix continuó con su día, saltando alegremente por el bosque. Félix sabía que siempre tendría un lugar seguro a donde ir gracias a sus ingeniosos túneles de la suerte. Desde entonces, Félix no solo era famoso por ser astuto, sino también por ser el arquitecto más ingenioso de todo el bosque. Había una vez un zorro llamado Félix que vivía en un bosque tranquilo y lleno de vida. Un día, mientras buscaba su comida favorita, las bayas maduras, se topó con un tejón irritado que había estado cerca. El tejón, conocido por su mal genio y sus garras afiladas, decidió perseguir a Félix. «No puedo creer que hayas entrado en mi territorio, zorro imprudente», gritó el tejón mientras Félix corría tan rápido como podía. Félix, que era un zorro astuto y siempre encontraba maneras de escapar de los problemas, corrió zigzagueando entre los árboles. Pero el tejón no se daría por vencido tan fácilmente. Seguía corriendo, decidido a darle una lección. Justo cuando parecía que Félix estaba acorralado y sin salida, el suelo bajo ellos comenzó a temblar. Los árboles se movían como si fueran de papel, y un fuerte rugido resonó en todo el bosque. «Es un terremoto», gritó Félix. Una gran grieta comenzaba a abrirse justo entre él y el tejón. El tejón quedó sorprendido, frenando de golpe, mientras Félix saltaba ágilmente hacia un lado de la grieta. El zorro observó con asombro cómo el tejón, aturdido, estaba al otro lado. El bosque cambió rápidamente, árboles cayeron y los animales corrían en todas direcciones. Félix sabía que no habría manera de atravesar la grieta, así que decidió buscar un lugar seguro donde esperar que el temblor se calmara. Finalmente el suelo dejó de moverse y Félix miró al otro lado, donde el tejón se encontraba.
Vaya susto, dijo Félix, parece que el terremoto ha terminado. Espero que estés bien allá. El tejón, todavía asustado pero con menos ira, miró a Félix y asintió. Sí, estoy bien, dijo, todavía recuperándose del susto. El tejón empezó a darse cuenta que su comportamiento había sido un poco extremo y decidió dejar en paz al zorro. Después de este inesperado terremoto, Félix y el tejón decidieron vivir en paz en sus respectivas partes del bosque. Aunque separados por la grieta, ambos aprendieron una valiosa lección sobre la amistad y el respeto. A partir de ese día, cada vez que Félix pasaba cerca de la grieta que lo separaba del territorio del tejón, hacía un gesto amistoso con la pata, y el tejón devolvía el saludo. Una historia de verdadera convivencia en el corazón de la naturaleza. Un búho acecha en la oscuridad, sus ojos brillan mientras busca a su presa. Félix el zorro, astuto y ágil, se mueve entre los arbustos consciente del peligro. El búho se lanza en picada, sus garras listas para atrapar a Félix. De repente un grupo de luciérnagas aparece iluminando la noche con su resplandor. Las luciérnagas rodean al búho creando un espectáculo de luces que lo confunde. Desorientado, el búho pierde de vista a Félix, quien aprovecha para escapar. Félix corre hacia la seguridad del bosque agradecido por la inesperada ayuda. El búho, frustrado, se aleja en busca de otra presa, mientras las luciérnagas se dispersan. Era una mañana brillante en el bosque, y el lince ágil estaba en su camino. Este lince había estado siguiendo al astuto zorro llamado Félix durante todo el día. Félix era conocido por su rapidez y su habilidad para escabullirse en el último momento. El lince comenzó a moverse silenciosamente entre los árboles, acercándose cada vez más a Félix, que ni siquiera sospechaba que estaba siendo perseguido. La carrera estaba a punto de comenzar. El lince aceleró el paso, sus músculos felinos trabajando con precisión mientras se movía a toda velocidad, listo para dar el salto final y capturar al travieso zorro. Félix, con su pelaje rojizo brillante, estaba unos metros más adelante, moviéndose confiado sin saber lo que le esperaba. Justo cuando el lince estaba a punto de saltar y atrapar a su presa, una bandada de pájaros salió de los árboles. Volando justo frente al lince, esta inesperada nube de plumas obstruyó su visión, obligándolo a detenerse bruscamente. Las aves revolotearon y cantaron alrededor del lince, que ahora estaba más confundido que nunca. Félix aprovechó la oportunidad para escapar, zigzagueando entre los arbustos y desapareciendo rápidamente de la vista del lince. El lince, frustrado por la repentina interferencia, se quedó quieto. Observando cómo sus planes para el día se evaporaban con el vuelo de los pájaros, el lince suspiró profundamente y miró hacia el cielo, decidiendo que otro día tendría mejor suerte con Félix. Y así terminó la emocionante persecución, un recordatorio de que, incluso para los cazadores más talentosos, la naturaleza puede ser impredecible y llena de sorpresas. Había una vez en un bosque muy lejano, un oso llamado Bruno que solía vagar por entre los árboles buscando comida y disfrutando de su tranquilidad. Bruno, aunque grande y fuerte, era un oso amigable que no solía meterse en problemas. En el mismo bosque vivía el astuto zorro Félix. Félix era conocido por ser un experto en escaparse de los problemas, especialmente de los cazadores que a veces merodeaban por el bosque queriendo atrapar animales. Félix, con su pelaje rojo brillante y una cola esponjosa, era un corredor muy rápido. Un día, mientras Félix buscaba su cena, tropezó sin querer en el camino de Bruno. Bruno, sobresaltado y pensando que Félix quería robar su comida, empezó a perseguir al zorro. La persecución comenzó y Félix corría tan rápido como podía para no pasar a ser el almuerzo de Bruno. La persecución llevaba a Bruno y a Félix a través de arroyos y bajo árboles altos, cuando de repente aparecieron ante ellos unos arbustos frondosos. En el preciso momento en que Félix pensaba que se había quedado sin opciones, un pequeño conejo marrón salió brincando de entre los arbustos. Este conejo, que nadie había notado hasta ahora, empezó a saltar alegremente frente a Bruno.
Sin poder resistirse a seguirlo, Bruno desvió su atención de Félix y comenzó a seguir al distraído conejo. Bruno olvidó completamente que había estado persiguiendo al zorro, y Félix pudo respirar tranquilo, escapando cuidadosamente mientras Bruno se alejaba tras el conejo. Desde ese día, Félix supo que podía contar con la suerte natural del bosque para salvarlo en momentos de apuros. Y Bruno, mientras seguía a su nuevo amigo el conejo, aprendió a no juzgar un encuentro inesperado como una amenaza, disfrutando en cambio de la compañía inesperada que el bosque tenía para ofrecer. Así, en el corazón del bosque, todos los animales continuaron su vida, cada uno con su pequeña y divertida historia para contar. Érase una vez, en el bosque encantado, un zorro llamado Félix. Félix era famoso por su astucia y rapidez, pero un día se encontró en un gran problema. Un puma astuto lo había detectado y lo perseguía para convertirlo en su cena. Félix corría y corría, pero el puma estaba cada vez más cerca. Visiblemente agotado y asustado, Félix sabía que necesitaba ayuda para escapar de aquel peligroso predicamento. Mientras el zorro corría, los animales del bosque veían y escuchaban la gran persecución. Entre ellos había ciervos, ardillas y algunos conejos que querían ayudar a Félix, ya que todos conocían su amable corazón. Rápidamente los ciervos idearon un plan. Uno de ellos se acercó al puma e hizo un ruido fuerte y sorprendente, mientras los otros corrían en direcciones opuestas haciendo ruidos extraños y confundiendo al puma. Las ardillas, por su parte, comenzaron a lanzar nueces desde los árboles hacia el puma para distraerlo aún más. Los conejos comenzaron a saltar y correr entre sus patas, logrando que el puma pierda su concentración. El puma, completamente confundido y frustrado por los movimientos rápidos y ruidosos de los animales, perdió de vista a Félix en medio del caos del bosque. Aprovechando el momento, Félix, rápido como un relámpago, se escabulló entre los árboles hasta llegar a un lugar seguro. «Gracias, queridos amigos», exclamó Félix emocionado al reunirse con los animales que habían protagonizado su rescate. Todos celebraron juntos, sabiendo que cuando un amigo está en problemas, unir fuerzas es siempre la mejor solución. Desde entonces, Félix fue conocido como el zorro afortunado. Félix comenzó a compartir sus conocimientos de astucia y estrategia con todos sus amigos del bosque para devolverles el favor. Y así, el bosque encantado siguió siendo un lugar de amistad y unión. Era un día caluroso en el desierto con el sol brillante llenando de luz dorada el paisaje arenoso. Félix era un zorro astuto y rápido que vivía en estas áridas tierras, siempre atento a los peligros que acechaban. De repente, Félix sintió que algo extraño ocurría. El viento, que siempre soplaba de manera constante, comenzó a hacerse más fuerte, levantando pequeñas nubes de arena a su alrededor. En pocos minutos, el cielo azul se volvió de un color marrón oscuro, y comprendió que se acercaba una tormenta de arena. Justo en ese momento, apareció un lince. Este lince tenía fama de ser un cazador muy hábil, y Félix sabía que debía tener cuidado. El lince había logrado camuflarse perfectamente en las sombras para sorprender a su presa. Félix sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero fue entonces cuando el viento sopló con más fuerza. La tormenta se desató con furia, levantando remolinos de arena que golpeaban el rostro del lince, pegándolo por completo. Félix supo que esta era su oportunidad. Aprovechando la confusión, corrió tan rápido como sus patas se lo permitieron, alejándose del peligro. Corriendo por el abrasador desierto, Félix se internó detrás de unas rocas grandes que lo protegerían del viento y lo ocultarían del lince. A salvo, miró hacia atrás y vio cómo la tormenta barría todo a su paso, obligando al lince a retirarse con desorientación. Félix respiró aliviado, agradecido por la ayuda inesperada de la naturaleza. La tormenta de arena le había salvado, dándole una valiosa lección sobre cómo, a veces, hasta los eventos más inesperados pueden convertirse en aliados. Desde ese día aprendió a estar siempre atento a los cambios en el clima, sabiendo que en el desierto cada instante cuenta. En una soleada mañana en el cañón del Colorado, una búsqueda de aventura estaba a punto de ocurrir.
Félix, el astuto zorro, recorría con agilidad los riscos y los senderos de piedra rojiza buscando su comida. Pero esa tranquilidad pronto se vería desafiada. Un águila de afilados ojos sobrevolaba el cañón, buscaba con avidez alguna presa que saciara su hambre. Los animales del cañón vivían siempre alerta, ya que el águila era conocida por su rapidez y su habilidad cazadora. Félix, sin embargo, no era un zorro ordinario. Tenía una especial afinidad por el eco que resonaba en las paredes del cañón. Mientras corría por los estrechos senderos, Félix notó la sombra del águila planeando sobre su cabeza. Sabía que no tenía tiempo que perder. Pensando rápidamente, se detuvo en una saliente del cañón donde el eco tenía un efecto particular. Félix comenzó a ladrar de manera específica, produciendo sonidos que saltaban de las paredes rocosas creando un confuso juego de ecos. La águila, confundida por los repetidos ladridos que parecían provenir de distintas direcciones, dudó un momento. Creyendo que el zorro estaba en varios lugares a la vez y que una emboscada sería difícil, decidió volar hacia zonas más claras en busca de otra presa. Félix, viendo su plan exitoso, se dio la vuelta y con un guiño pisó firme la repisa y se adentró de nuevo en la seguridad del cañón. Gracias a su astucia, en un bosque profundo lleno de árboles altos y flores de colores, vivía un zorro astuto llamado Félix. Félix era conocido por su inteligencia y rapidez, siempre encontraba el camino perfecto para salir de cualquier problema. Un día, mientras Félix estaba buscando comida, un oso hambriento con un gran apetito se percató de su presencia. El oso pensó que Félix sería una deliciosa cena, así que decidió perseguirlo. Félix, al darse cuenta de que estaba en peligro, comenzó a correr tan rápido como pudo. El bosque resonaba con los sonidos del oso pisando ramas y hojas tras él. Justo cuando el oso estaba a punto de atrapar a Félix, algo inesperado sucedió. Cerca de un claro en el bosque había una planta muy especial, conocida por sus efectos somníferos. Sin saberlo, el oso pasó sobre esta planta, inhalando profundamente su dulce y relajante aroma. El oso, completamente sorprendido, sintió de repente una gran somnolencia. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente hasta que finalmente cayó en un profundo sueño, justo allí en medio del camino. Félix, mirando hacia atrás y viendo al oso dormido, respiró aliviado y con una sonrisa traviesa, aprovechó para escapar hacia un lugar seguro entre los arbustos. Desde aquel día, el zorro Félix siempre recuerda la importancia de estar atento a su alrededor, y el oso, al despertar, decidió buscar frutas y miel en lugar de perseguir zorros. Así, Félix continuó sus aventuras en el bosque, esquivando peligros y haciendo nuevos amigos. Y el bosque siguió siendo un lugar lleno de sorpresas y misterios, donde nada es lo que parece. Hola, pequeños aventureros. Hoy les contaré un cuento lleno de emoción y valentía sobre el zorro Félix y el gran lobo feroz. Un día soleado, el zorro Félix se encontraba paseando por el bosque, buscando algunas bayas para su desayuno. Félix era conocido en el bosque como un zorro muy astuto y rápido, siempre listo para cualquier desafío. Mientras Félix buscaba las mejores bayas, escuchó un crujido en el suelo. Era el lobo feroz, famoso por ser uno de los cazadores más temidos del bosque. El lobo había puesto sus ojos en Félix y comenzó a correr tras él. Félix, sin pensarlo dos veces, corrió tan rápido como sus patas le permitían, zigzagueando entre los árboles. Sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro donde ocultarse del lobo. En su carrera, Félix llegó a un angosto puente de cuerda, que colgaba sobre un profundo río. Félix sabía que debía cruzarlo para escapar. Sin pensarlo dos veces, comenzó a atravesarlo con mucha rapidez. El puente era viejo y crujía cada vez que Félix daba un paso. Pero el zorro no tenía tiempo para preocuparse por el puente, ya que el lobo estaba cada vez más cerca. Apenas Félix llegó al otro lado del puente, el lobo empezó a cruzarlo también, convencido de que pronto atraparía al zorro. Pero el peso del lobo era demasiado para el viejo puente de cuerda. De repente, con un gran crujido, el puente se rompió justo cuando el lobo estaba en el medio. El lobo cayó al agua, y aunque el zorro Félix se asomó preocupado, vio que el lobo había nadado hasta la orilla sin problema.
Félix respiró aliviado al ver que el lobo estaba a salvo, pero también sabía que había sido un día muy emocionante y que había aprendido la importancia de ser rápido y astuto. Así que con una sonrisa traviesa, el zorro se alejó por el bosque, listo para más aventuras, pero esta vez con más cuidado. Fin. Había una vez en las majestuosas montañas, un zorro llamado Félix que corría velozmente por la nieve. Félix tenía un pelaje brillante y una inteligencia aguda que lo ayudaban a sobrevivir en la naturaleza. Un día, mientras Félix exploraba su territorio en busca de comida, notó algo extraño. Había un puma escondido entre los matorrales invernales, con sus ojos fijos en él. El puma era un cazador formidable y Félix sabía que tenía que actuar rápidamente para escapar. Félix empezó a correr, su corazón latía rápidamente mientras esquivaba ramas y saltaba sobre troncos cubiertos de nieve. El puma le seguía de cerca, moviéndose ágilmente por el terreno nevado. Félix utilizó toda su astucia para zigzaguear y cambiar de dirección, esperando despistar al puma. Justo cuando el puma estaba a punto de alcanzarlo, Félix oyó un crujido ensordecedor desde lo alto de la montaña. ¿Qué podría ser? Miró hacia arriba y vio como el manto de nieve comenzaba a deslizarse. Era una avalancha. La nieve empezaba a caer en una masa blanca y ruidosa, avanzando a toda velocidad. Félix se dirigió hacia un lado rápidamente, mientras la avalancha caía. El puma, que estaba demasiado concentrado en su presa, no pudo reaccionar a tiempo. La avalancha lo arrolló, deteniendo su persecución y llevándolo lejos. Con el camino libre, Félix pudo tomar un respiro y volver a su hogar, aliviado y agradecido por la inesperada avalancha que había detenido al puma justo a tiempo. Este emocionante día en las montañas le enseñó a Félix a estar siempre alerta y confiar en su astucia para sobrevivir. Desde entonces, Félix exploró su territorio con una nueva precaución, siempre buscando las señales de la naturaleza que podrían convertirse en su amiga en momentos de necesidad. Así el zorro ingenioso y valiente continuó sus aventuras en las montañas nevadas, siempre atento a la maravilla de la naturaleza que lo había salvado. Había una vez en las majestuosas montañas, un zorro llamado Félix que corría velozmente por la nieve. Félix tenía un pelaje brillante y una inteligencia aguda que lo ayudaban a sobrevivir en la naturaleza. Un día, mientras Félix exploraba su territorio en busca de comida, notó algo extraño. Había un puma escondido entre los matorrales invernales, con sus ojos fijos en él. El puma era un cazador formidable y Félix sabía que tenía que actuar rápidamente para escapar. Félix empezó a correr, su corazón latía rápidamente mientras esquivaba ramas y saltaba sobre troncos cubiertos de nieve. El puma le seguía de cerca, moviéndose ágilmente por el terreno nevado. Félix utilizó toda su astucia para zigzaguear y cambiar de dirección, esperando despistar al puma. Justo cuando el puma estaba a punto de alcanzarlo, Félix oyó un crujido ensordecedor desde lo alto de la montaña. ¿Qué podría ser? Miró hacia arriba y vio como el manto de nieve comenzaba a deslizarse. Era una avalancha. La nieve empezaba a caer en una masa blanca y ruidosa, avanzando a toda velocidad. Félix se dirigió hacia un lado rápidamente, mientras la avalancha caía. El puma, que estaba demasiado concentrado en su presa, no pudo reaccionar a tiempo. La avalancha lo arrolló, deteniendo su persecución y llevándolo lejos. Con el camino libre, Félix pudo tomar un respiro y volver a su hogar, aliviado y agradecido por la inesperada avalancha que había detenido al puma justo a tiempo. Este emocionante día en las montañas le enseñó a Félix a estar siempre alerta y confiar en su astucia para sobrevivir. Desde entonces, Félix exploró su territorio con una nueva precaución, siempre buscando las señales de la naturaleza que podrían convertirse en su amiga en momentos de necesidad. Así el zorro ingenioso y valiente continuó sus aventuras en las montañas nevadas, siempre atento a la maravilla de la naturaleza que lo había salvado.